Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Jacqueline Sunu López. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la actividad 1 de la unidad 4, que es un proyecto de video sobre las gráficas en Minitab, que el tema que se va a tratar son planes de muestreo de aceptación, que está impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Para ese entonces voy a empezar con mi primer tema, que esto se basa más que nada en las teorías, que el tema es de conceptos básicos de muestreo de aceptación. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por lo tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, parámetro de una población o a través de unos valores muestrales, ¿ok? Como bien se les comentaba, los conceptos básicos de muestreo. Tenemos aquí una pequeña gráfica que es el plan de muestreo. Son los que se encargan de evaluar, por ejemplo, los datos, evaluarlo y muestra una observación de que si es aceptable o no es aceptable lo que se está requiriendo en la gráfica, ¿no? Ok, tenemos un ejemplo de plan de muestreo de aceptación por atributos que nos dice lo siguiente. Por ejemplo, usted recibe un envío de 10,000 microchips. Usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por atributos le permite determinar cuántos microchips necesita examinar, tamaño de la muestra y cuántos defectos son permitidos en esa muestra, que es el número de aceptación. En este caso, supongamos que el nivel de calidad aceptable de AQL es del 1.5% y el nivel de calidad rechazable del RQL es de 5.0% y que alfa es igual a 0.05 y beta es igual a 0.1. Minitab genera un plan de muestreo que indica que usted debe inspeccionar 209 chips. Si 6 o menos de los 206 microchips inspeccionados están defectuosos, se aceptará todo el envío. Si 7 o más están defectuosos, se rechazará todo el envío. Este es un ejemplo de muestreo de aceptación por atributos. El ejemplo de plan de muestreo por variables nos dice que, por ejemplo, si usted recibe un envío de 2,500 segmentos de tubos de plástico cada semana y necesita verificar que las medidas del espesor de las paredes cumplan las especificaciones, usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por variables le permite determinar cuántos tubos tiene que medir, el tamaño de la muestra y los criterios para aceptar o rechazar un lote entero. La distancia pues crítica, ¿no? En este caso, el límite de especificación inferior para el espesor de la pared del tubo es 0.09 y usted y el proveedor recuerdan que el nivel de calidad aceptable del AQL es 100 defectuosos por millón y el nivel de calidad rechazable del RQL es 300 defectuosos por millón y usted supone que el alfa es igual a 0.05 y beta es igual a 0.1. Minitab genera un plan de muestreo que indica que usted tiene que medir 760 tubos y que la distancia crítica es de 3.55748. Luego usted mide una muestra de 760 tubos y utiliza la herramienta aceptar, rechazar en Minitab para indicar si un envío debe ser aceptado o rechazado. Es como nos comenta, como el anterior, que igual nos decía que
Minitab siempre se encarga de verificar si cumplen con las especificaciones o si es rechazado o si es aceptable, ¿no? Aquí tenemos las ventajas respecto a la inspección al 100%. Nos dice que es más barato que la inspección al 100%, lo cual es obvio porque al reducir las inspecciones está reduciendo su costo. Esto es menos confiable que realizar inspecciones al 100%. Experiencia, experiencia e inspecciones al 100% garantizadas por el propio pues, doctor Deming debido a fatiga, monotonía, preparación y actitud del trabajador, perdón. Condiciones ambientales, instrumentos de medición, métodos, etcétera. Pues en algunos casos la inspección del 100% de ellos no es afectable, porque muchos materiales deben someter a pruebas destructivas. El volumen de manipulación del producto es pequeño, por lo que se reducen los años. Hay menos personas utilizando actividades de inspección, lo que reduce costo y pues también reduce errores en este trabajo. Rechace todo el lote en lugar de simplemente devolver los artículos defectuosos. Es lo que nos dice, es la ventaja de la inspección, que siempre se llega a atender que se rechace el material. Por ejemplo, si se inspeccionan piezas o ensambles que realmente tal vez no pasan para calidad, que sería en este caso, que son los que se encargan de que el material esté aceptable o no aceptable. Entonces, si en este caso la inspección siempre dice que siempre va a ser el 100%, entonces si esa inspección o ese ensamble no pasa el 100%, pues el material siempre se va a rechazar, por lo que pues eh, en este caso no se haría la devolución de los artículos defectuosos, sino que simplemente se tiene que rechazar. Algunas desventajas del muestreo, pues es el riesgo de aceptar lotes malos y rechazar lotes buenos, que es como lo que les comentaba, que el riesgo de aceptación de lotes malos y rechazar los buenos. Se genera normalmente menos información sobre el productor o proveedor. El muestreo de aceptación requiere de planeación y documentación de los procedimientos del muestreo, mientras que la inspección al 100% no. Para el muestreo de aceptación por atributos se emplea la técnica denominada 1000-STD, 105D, y con el muestreo de aceptación por variables se utiliza la técnica denominada 1000 y guión STD 414. Aquí tenemos una pequeña gráfica sobre las desventajas del muestreo, que es lo que verificamos aquí, que aquí nos dice si los lotes están malos o si se tienen que rechazar los lotes buenos, perdón, los malos, o si se tienen que aceptar los lotes buenos. Ok, aquí nos dice el uso de tablas de muestreo 1000 igual a STD 414, 105D y Dotke Roaming. Durante los años 20, HF Dotke y HG Roaming diseñaron unas tablas de inspección para la aceptación de los productos de lote mediante un muestreo por atributos y utilizando el nivel de calidad NSL, así como límite de la calidad media de salida LCMS. Estas tablas pues se basan en la probabilidad de que un lote en particular que tenga su porcentaje de no conformidad igual al nivel de calidad del límite de NSL sea aceptado, para poder asegurar así que los lotes individuales de mala calidad sean aceptados. Existen las tablas de NSL, uno por muestreo sencillo y otro por muestreo doble. Los planes de muestreo, pues para el límite de la calidad media de salida, se utilizan cuando se especifica la cantidad de lote. Limitan la cantidad de la calidad con base en un promedio, pero no ofrecen garantía en el caso de lotes individuales.
Estas también consisten en 26 tablas acordes a los valores de los LCMS. Los usos de las tablas de muestreo, pues como bien se menciona que son para asegurar los lotes que no estén de mala calidad y pues que sean aceptables, ¿no? Sería más que nada similar a una QL, por lo que te dice cuál es lo aceptable y lo no aceptable, que es en este caso los límites de la calidad, que es lo que nos da el uso de las tablas de muestreo. Ok, 1000-STD-105E, que es el nivel de calidad aceptable, NSA. Este estándar se basa en la especificación de un NSA, que es nivel de calidad aceptable, que el porcentaje máximo de defectos que se considera aceptable en un lote. Tablas de muestreo. Las tablas de 1000-STD 105E proporcionan planes de muestreo simple, doble y múltiple que definen el tamaño de la muestra y el número máximo de defectos aceptables para cada tipo de plan. El proceso de muestreo, pues para utilizar este estándar, se debe a determinar el tamaño del lote, seleccionar el nivel de calidad aceptable y elegir el nivel de inspección y utilizando pues las tablas, determinando el tamaño de la muestra y el criterio de aceptación o rechazo, que es como les estaba comentando en este apartado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del nivel rugoroso, que es rango de entrada, código, tamaño de la muestra. Entonces ahí tenemos este mm, lo que es las tablas, como les comentaba, tablas de acueles, que por lo general siempre se ocupan y más cuando estás en el área de calidad, porque es donde dices el porcentaje máximo de defectos. Ok, 2000 STD-414, que es la inspección por variable. Este estándar pues se enfoca en la inspección por variables, es decir, en la medición de características de calidad continuas como la longitud, el peso o la temperatura. Plan de muestreo. Pues permite diseñar planes de muestreo que se basan en la desviación estándar de la característica que se está midiendo. Propósito, pues el propósito se utiliza para controlar la calidad del proceso y productos donde se pueden medir características de calidad. Ok, aquí tenemos una pequeña gráfica con muestreos por variables que nos dicen que en la distribución de las medias muestrales tenemos el límite de tolerancia. Aquí tenemos nuestro AQL, por si se alcanza a apreciar, el 5%, la distribución de piezas individuales. Ok, nuestras inspecciones por variables, que es lo que decía que se encarga de medir las características de la calidad, que son continuas, como longitud, peso, la temperatura, que pues eso hace lo que control de calidad de procesos y productos se encarga de medir para que realmente nuestro producto llegue en buenas condiciones hacia el cliente y pues que sea aceptable, ¿no? Que esté dentro de especificación, dentro de la spec. Ok, tenemos el Dodge Roaming, que inspección continuada, pues son las tablas de Dodge Roaming, se utilizan para planes de muestreo continuados, lo que significa que realiza una inspección inicial y luego se continúa tomando muestras y ajustando el plan según la calidad del lote. Ok, tenemos la inspección en el lugar, que son estas tablas son útiles cuando se requiere hacer inspecciones más pequeñas en el lugar donde se generan los productos. Criterios de decisión, pues se basa en los límites de calidad, línea media y límite, y en la información obtenida de las muestras previas para determinar si continuar con el proceso o detenerlo. Entonces, el lot de roaming, pues
se utiliza en la inspección inicial para así tomar decisiones de las muestras si realmente están en especificación o están dentro del límite. eh, y obtenemos en base a eso pues nuestra información de previa a lo que se está buscando, ¿no? Que sería eh, si se está obteniendo un error, entonces previo a eso ya se obtiene un resultado. Entonces el dot de roaming tiende a hacer la inspección inicial desde donde se inicia hasta donde se continúan tomando mediciones, donde se continúa tomando muestras, donde se continúa un tomando una decisión de decir, ¿sabes qué? Esto sí pasa, esto no pasa, que son los criterios de aceptación, donde das la información, ¿no? De que la calidad está dentro de o no tiene calidad esto, ¿no? Ok, en resumen, las tablas de muestreo de 1000 STD 105E y 1000-STD y 414 y Dodge Roaming. En general, estas tres tablas son herramientas pues valiosas para el control de calidad y la gestión de la calidad, ya que facilitan la toma de decisiones sobre la aceptación o rechazo de lotes de productos y la monitorización de proceso, que es lo que les comentaba, que la herramienta para el control de la calidad, pues estas tablas nos ayudan para facilitarnos pues a tomar decisiones como por ejemplo aceptar o no aceptable, ¿no? Entonces, cuando un producto está dañado o está mal ensamblado y realmente no sabes si tu AQL o la tabla de la AQL te dice, ¿sabes qué? ¿Está dentro de la especificación o no está dentro de la especificación? Entonces, como por ejemplo en mi trabajo, se llama tablas de AQL, porque esa tabla de AQL trae un cierto porcentaje donde te dice si, si el defecto está dentro de o no. Entonces, si el defecto trae, por ejemplo, rebabas, entonces traes la tabla de AQL, tu AQL te dice que es de 4.4, 4.0 creo. Entonces, esa tabla lo mides en base a la pieza que está dañada y si está más grande la perforación que se ve que la tabla donde dice de la QL, pues obviamente no va a pasar porque no es aceptable, entonces tiende a ser un rechazo porque prácticamente no puede llegar así hacia el cliente. Entonces, si está dañado o está mal ensamblado, pues ese lote se tiene que rechazar y se genera un scrap. O esto pues igual nos ayuda a generar pérdidas de lotes que son los productos o el material, ¿no? Ok, tenemos a continuación el plan de muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es un componente principal de control de calidad y es útil cuando el costo de la prueba es alto, comparado con el costo de pasar un elemento defectuoso o cuando la prueba destruye la muestra. Es un compromiso entre realizar el 100% de inspección y no inspeccionar. En particular, en casos de que se desconoce la calidad del proceso de un proveedor, un muestreo de aceptación podría ser una buena opción en lugar de una inspección de 100% de los elementos. El muestreo de aceptación se puede realizar en atributos o mediciones de producto. Puede utilizar pues también el muestreo de aceptación para desarrollar planes de inspección que le permitan aceptar o rechazar un lote, en particular pues de material entrante con base en los datos de una muestra representativa. El plan de muestreo de aceptación, lo que nos comenta aquí sobre el muestreo de aceptación es que principalmente se enfoca en la calidad y y en las inspecciones que son el 100% de los elementos, ¿no? Vaya, entonces
Aquí es muy importante que nuestra especificación esté bien inspeccionada, que al realizar las inspecciones que son al 100%, esto debe ser aceptable, porque si es rechazable, pues obviamente el material no se vende y tiende a ser una pérdida, ¿no? Entonces, el muestreo de aceptación pues se realiza en atributos, perdón, o mediciones del producto, que en este caso nos comenta el muestreo de aceptación, que se refiere a eso, en base a los materiales, ¿no? Con defectos, si son pasables o no pasables, si están bien ensamblados, si no están bien ensamblados, si no están dañados o si están dañados, ¿no? Ok, tenemos un ejemplo de plan de muestreo de aceptación por atributos. Por ejemplo, usted recibe un envío de 10.000 microchips. Usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por atributos le permite determinar cuántos microchips necesita examinar, tamaño de la muestra y cuántos defectos son permitidos. En esta muestra, el número de aceptación, en este caso, supongamos que el nivel de calidad aceptable del AQL es de 1.5% y el nivel de calidad rechazable del RQL es de 5.0% y que alfa es igual a 0.05 y beta es igual a 0.1, pues Minitab genera un plan de muestreo que indica que usted debe inspeccionar 209 chips. Si 6 o menos de los 206 microchips inspeccionados están defectuosos, pues se aceptará todo el envío. Si 7 o más defectuosos se rechaza, perdón, si 7 o más están defectuosos, pues se rechazará todo el envío, perdón. Entonces aquí tenemos una gráfica de curvas de operación que se puede apreciar ahí en la gráfica. Ahí tenemos un ejemplo del plan de muestreo de aceptación por atributos, que es lo que nos dice si, bueno, Minitab nos dice que si el tamaño de la muestra está dentro de o no, y si las inspecciones están defectuosas o no están defectuosas. Y si están defectuosas, pues nos va a arrojar el error. Y si no están defectuosas, pues no nos va a arrojar el error. Entonces ahí más que nada nos dice si realmente la especificación pasa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Minitab del P-Chart diagnóstico por defectos del profesor Morales Ibarra Juan. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica y nuestro diagnóstico nos dice que usando P-Chart tenemos el resultado considerando usando la P de Laney. Ok, aquí nos está recomendando usar el P de Laney para verificar si nuestros datos están dentro de la especificación. Entonces, esta gráfica nos indica si nuestro diagnóstico nos indica si realmente pasa o qué gráfica debemos usar para que nos arroje si sí está aceptable o no está aceptable. Aquí tenemos otro ejemplo del P-Chart de efectos que aquí nos arrojó. Entonces aquí no tenemos casi ninguna falla, no nos dio. Entonces aquí tenemos las proporciones, los números. Y aquí tenemos el límite de control superior y el límite de control inferior y la media de las medias, que es esta línea, la línea central, que es de 0.01. Y aquí tenemos nuestra pequeña gráfica. Entonces, como les comentaba, aquí ya obtenemos la P de Laney, que es lo que nos recomendaba el diagnóstico de Sharp, que aquí nos decía considerando usar a P de Laney, la gráfica de P de Laney que nos iba a dar la proporción, ¿no? Aquí nos está dando el defecto, ¿ok? Aquí ya nos dio un defecto. Entonces, luego se puede apreciar que está en puntito rojo. Aquí se aprecia el defecto. Aquí tenemos las proporciones y los límites inferiores y superiores.
y la media de las medias, que es de 0.001. Entonces aquí ya nos arroja el defecto. Entonces, este defecto ya nos arrojó el defecto. Entonces, en base a nuestra gráfica, en base a a lo que estamos buscando, entonces se obtuvo que nuestra gráfica nos dio un defecto. Ese defecto, pues se va a verificar si no se tiene que pasar obviamente el material. Entonces se tiene que hacer una inspección otra vez al 100% y volver a corroborar, obteniendo y poniendo los datos otra vez desde un inicio y volver a generar las gráficas y volver a generar los lotes y el tamaño de las muestras. Entonces, recolectando una vez los datos, pues ya vamos a poder generar nuestro Minitab nuevamente y verificar otra vez si sí es aceptable o no es aceptable esto. Entonces, aquí, luego ya obtuvimos un error. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está verificando ahí? Después tenemos un ejemplo de plan de muestreo de aceptación por atributos. Por ejemplo, usted recibe un envío de 2.500 segmentos de tubos de plástico cada semana y necesita verificar que las medidas del espesor de las paredes cumplan las especificaciones. Usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por variables le permite determinar cuántos tubos tiene que medir, tamaño de la muestra y los criterios para aceptar o rechazar un lote entero, distancia crítica. En este caso, el límite de especificación inferior para el espesor de la pared del tubo es 0.09. Usted y el proveedor recuerdan que el nivel de la calidad aceptable del AQL es el 100% defectos por millón y el nivel de calidad rechazable del RQL es 300 defectos por millón. Y usted supone que alfa es igual a 0.5 y beta 0.1. Minitab genera un plan de muestreo que indica que usted tiene que medir 760 tubos y que la distancia crítica pues es de 3.55748. Y pues luego usted envía una muestra de 760 tubos y utiliza la herramienta aceptar, rechazar en Minitab para indicar si el envío debe ser aceptable o rechazado, ¿no? Aquí cómo funcionan los planes de muestreo de aceptación. Tenemos la definición de parámetros que nos dice que se determina el tamaño de la muestra. Ok, como les comentaba aquí, cómo funcionan los planes de muestreo de aceptación. Entonces, definición de parámetros se determina pues con el tamaño de muestra, el criterio de aceptación o rechazo, el número máximo de defectos permitidos y el nivel de riesgo deseado, pues aceptar un lote defectuoso o rechazar un lote bueno. En la sección de la muestra, pues se extrae una muestra aleatoria del lote. La inspección de la muestra, pues se inspecciona la muestra para detectar defectos y se cuenta el número de unidades defectuosas. ¿Ok? Después tenemos la decisión, que se compara el número de defectos encontrado con el criterio de aceptación y si el número de defectos es igual o menor al límite, el lote se acepta, de lo contrario, pues se rechaza. Así es como funcionan los planes de muestreo de aceptación. Ok, tenemos tipos de planes de muestreo, que es plan de muestreo simple, donde se toma una única muestra y se toma la decisión basada en esta. Planes de muestreo doble, que se toma una primera muestra, si la toma de decisión es clara, se toma una segunda muestra. Planes de muestreo múltiple, donde se toman varias muestras secuenciales hasta que se alcanzará una decisión clara. Ventajas de muestreo de aceptación, que es la reducción de costo, eficiencia y menor desgaste del producto. ¿Ok? La desventaja del muestreo de aceptación, que son los riesgos de error, necesidad de una muestra representativa. Los tipos de planes de muestreo, pues sirven más que nada, por ejemplo, el simple, donde se toma una única muestra y la decisión pues basada a la muestra que se tomó. Por ejemplo, tomas una pieza y le generas, le haces su muestreo. Y en base a tu muestreo, si tú dices pasa, pasó la prueba, ok, se tomó la decisión de que sí pasa.
Si no pasó, pues, y eso es rechazable, pues se toma la decisión de que, ¿sabes qué? No pasó, entonces es rechazable esta pieza. Ok, en el plan de muestreo doble nos dice que se toma la primera muestra y si la decisión es clara, pues se toma una segunda muestra. Es decir, tomas diferentes piezas y en base a esas piezas le haces las pruebas que necesitas. Entonces, agarras una sola pieza, ¿ok? En base a esa pieza, haces la prueba. Después de esa prueba, tienes que tomar una decisión clara y concisa. Por ejemplo, si la decisión es clara, vuelves a tomar una pieza. Entonces, depende de esa segunda pieza, pues puedes tomar la decisión. Pero aquí el plan de muestreo doble nos dice que tomas una primera muestra y si tú estás indeciso de que esa no te, esa decisión o o el muestreo que tuviste, la prueba que hiciste, no está clara y no está concisa, vuelves a tomar otra pieza y le vuelves a hacer la prueba. Por eso se llama plan de muestreo doble. En el múltiple, pues nos dice que se toman varias muestras secuenciales hasta que se alcance una decisión clara, que en este caso sería tomar muchas muestras y hacerle las pruebas que se necesiten hacer. Entonces, en base a esas pruebas, tú tomas tu decisión y esa decisión debe ser clara y concisa o ¿sabes qué? Toma la decisión de que sí, sí está aceptable o que sí está la decisión es muy claro de que ya hice mi muestreo múltiple. Entonces, ese muestreo múltiple de varias piezas que tomé me está diciendo que tengo que buscar más muestreos, entonces seguir haciendo más muestras hasta alcanzar mi decisión más clara y precisa, ¿no? Vaya, entonces en ese punto tienes que hacer más muestreo. Por eso se llama planes de muestreo múltiples. Y nos dice la ventaja de muestreo de aceptación, que es la reducción de costos, la eficiencia y menor desgaste del producto. Y las desventajas, pues son el riesgo de error, que es lo que nos decía que siempre nuestros muestreos siempre van a tender a fallar, no todo el tiempo van a tender a no estar rechazables. Entonces, casi siempre igual, siempre es aceptable o no es aceptable. Y la necesidad de una muestra representativa, que es usando varias muestras y llegar a un criterio, ¿no? Plan de muestreo de aceptación por variables, pues en los planes de muestreo de aceptación por variables se especifican el número de artículos que hay que muestrear y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a las características de calidad que interesa. Estos planes se basan generalmente en la media y desviación estándar muestrales de la característica de calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica y el lote o el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos especificados de aceptar y de rechazar lotes de una calidad dada. Este es nuestro plan de muestreo de aceptación por variables. Ok, se puede obtener de la misma curva características de operación con un tamaño muestral menor que lo requerido por un plan de muestreo por atributos. Cuando se utiliza pruebas destructivas, el muestreo por variables es particularmente útil para reducir los costos de inspección. Los datos de inspecciones proporcionan pues normalmente más información sobre el proceso de manufactura o el lote de los datos de atributos. Ahí tenemos una pequeña gráfica sobre las curvas de características de operación. Entonces, como se puede verificar, tenemos la inspección, las inspecciones y en base a nuestros datos, en base a la probabilidad que nos está dando nuestros tamaños de la muestra y si la distancia pues crítica y el porcentaje de defectos en el lote. Entonces aquí tenemos una pequeña gráfica. Digo, se puede apreciar. Y tenemos un ejemplo práctico.
que es una empresa adquiere grandes cantidades de resistencias. El fabricante pues suele prepararlas en cajas de 1000 unidades. Las especificaciones exigen que el número de defectos sea menor de del 1%, perdón, para realizar el control de recepción. La empresa ordena a su inspector que tome una muestra de 20 resistencias de cada caja y pruebe cada una de ellas. Si el producto del cómo se envía contiene el 1% de artículos defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que el inspector no encuentre más de un elemento defectuoso? Para obtener la media, pues N por P, donde N pues es el número de muestras, P es la proporción de defectos en la población. ¿Ok? Entonces ahí obtenemos la media multiplicando primero el número de muestras que tenemos aquí. El número de muestras son las 20 resistencias de caja que tenemos aquí. Dice 20 resistencias de caja. Y luego se multiplica por la proporción de defectos en la población. Ok, buscamos la proporción de defectos en la población. Entonces, la proporción de defectos en la población nos dice que es de 0.01. Ok, entonces multiplicando el número de muestras más la proporción de defectos, obtenemos un 0.2. Ok, para obtener la media. Entonces, P es igual a igual a 1 es igual a 0.988248. Entonces aquí obtenemos nuestro número de muestras. Ok, igual podemos agarrar nuestra calculadora. Igual vamos aquí, nos está diciendo que se multiplicó el 20 por el 0.1. 0.1, igual obtuvimos nuestro 2. Ok, entonces ahí obtenemos el ejemplo práctico, ¿no? Que nos está dando aquí, en este apartado. Entonces después llegamos a la conclusión. Entonces, la conclusión es, tenemos aquí una pequeña definición sobre los planes de muestreo de aceptación que representan una herramienta fundamental dentro del control de calidad, ya que permite tomar decisiones eficientes sobre la aceptación o rechazo de lotes de productos mediante el análisis de una muestra representativa. Este enfoque equilibra el costo del control con el riesgo aceptable de error, tanto para el productor como para el consumidor, a través del uso de atribuciones estadísticas como la binomial, la hipergeométrica y la de Poisson, que se pueden diseñar planes simples, dobles y múltiples que se ajusten a los niveles de calidad exigidos, ¿no? Además, el uso de curvas operativas características facilita la comprensión del rendimiento del plan ante distintos niveles de calidad de lote. En conclusión, pues los planes de muestreo no solo ayudan a garantizar productos conforme con los requisitos establecidos, sino que también optimizan los recursos y mejoran la eficiencia de los productos de inspección, pues su correcta aplicación contribuye significativamente al mantenimiento de estándares de calidad, protección del consumidor y mejora continua dentro de una organización. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Entonces, en conclusión, nuestros criterios de aceptaciones variables o nuestras gráficas siempre nos ayudan a obtener una especificación clara y concisa. Entonces, esto nos ayuda a mejorar nuestra eficiencia como ingenieros, nuestro llegar hacia un punto donde queremos llegar a obtener un resultado claro y conciso de lo que queremos referente a la hipótesis que estamos buscando,
llegamos a nuestro resultado. Entonces, esto nos ayuda a que los defectos y las variables nos ayudan a que los muestreos de aceptación estén dentro de la calidad y sean aceptables o rechazables. Entonces, estos conceptos básicos nos ayudan a más que nada a entender sobre los muestreos de aceptación, que son en este caso lo que se aplica en el trabajo, que son las muestras, las piezas, los ensambles, el material, ¿no? Que ese material va directo al cliente, entonces eso nos ayuda a tener un estándar y llegar hacia un objetivo que realmente se está buscando. Entonces, como nos decía en la parte de la conclusión, los planes de muestreo pues no solo ayudan a garantizar productos conformes, sino que pues también optimizan los recursos y mejoran la eficiencia de los productos de inspección y pues nos ayudan más que nada a nosotros como ingenieros a aprender a verificar los planes de muestreo y ver si son aceptables o no aceptables y aprender a leer las gráficas cuando nos toman un margen por error o cuando nos están diciendo que sí son aceptables. Entonces, más que nada, sí nos ayudan mucho y son muy significativos para nosotros porque nos ayudan a mejorar nos ayudan con la mejora continua dentro del área laboral. Entonces, para que así tengamos un buen uso de las gráficas de Minitab. Entonces, esto sí nos ayuda mucho como nosotros como trabajadores de las empresas, donde realmente ahí se puede verificar si nuestro enfoque está bien, si tenemos que obtener nuestras muestras, más que nada dentro de la gráfica. ¿Ok? Entonces, esto fue todo de mi parte. Espero que sí le hayan entendido y muchas gracias.